pues la vamos a dibujar del mismo porte. Entonces la luna también tiene un centro de gravedad, ¿sí? Y aquí pues tendrá, ¿qué cosa? Aquí hay el mismo señor, ¿se acuerdan? Ya, ese es el mismo señor. Ya, y este señor también está, ¿qué cosa? Tiene una fuerza de atracción hacia el centro de la luna, ¿ya? Entonces, ahora a este le podemos llamar, ya no le llamemos gravedad, llamémosle, o bueno, sí, llamémosle gravedad, pero llamémosle G de la luna, ¿cierto? Ya. Ahora, este señor de aquí, ¿qué pasa? Coge y dice, bueno, ¿saben qué? Yo también voy a dar el mismo salto. Coge y salta de nuevo, ¿sí? Pero esta vez, a ver, esperen un ratito, representémoslo así. ¿Ya? Ahora coge, esto es GDL. Y ahora este señor pues coge y se pega igualmente otro salto, ¿no es cierto? Se va otro salto, ¿sí? Se pega otro salto. Pero ¿qué es lo que pasa? En este momento ahora ya pegó el salto, pero ¿qué pasa? Ya no regresó, se fue, se fue, se fue, se fue y quién sabe a dónde también terminará, ¿sí? Lo perdimos. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué hay de diferente? La gravedad, la Sí, gravedad de la Gravedad luna ya es no menor. hay Gravedad. masa. Exactamente. No hay gravedad. Entonces, No hay la Sí, gravedad. fuerza, No hay gravedad. sí hay, pero la sí, fuerza de es gravedad, de 1,62, es menor que el de la Tierra, ya, la gravedad correcto. de la Entonces, luna. la fuerza de gravedad de la luna, en este caso, sigue siendo igual que la típica ecuación que tenemos. Fuerza igual a masa por aceleración, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué pasa? Esta masa, ¿qué pasa? Sigue siendo la misma, no ha cambiado. Lo que cambia ahora es la aceleración o la G de la luna. Esta G de la luna, pues, es mucho, ¿qué pasa? Menor que la G de la Tierra. Entonces, como esta es menor, ¿qué es lo que pasa con esta fuerza? Obviamente disminuye, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué pasa? El peso, ¿qué pasará entonces ahora con el peso de este señor? El W también, ¿qué pasa? Disminuye, ¿cierto? Entonces, la fuerza, esta fuerza del salto que se pegó ahorita, que es la misma fuerza del salto que se dio en la Tierra, esta fuerza ahora, ¿qué pasa? Es mayor, ¿ya? O le ganó esta Fs, fuerza del salto, es ahora mucho mayor que esta fuerza de la gravedad de la luna, ¿ya? Es decir, simplemente y en palabras más sencillas todavía, el peso de este señor W disminujo de una manera dramática, de tal manera que la F que utilizó ahora, pues ya venció su peso, simplemente, ¿ya? Porque esto es igual al peso. Entonces, esta Fs simplemente es mayor, es tan grande que pues le ganó a la fuerza de la gravedad de la luna y por ende ya no regresó más, ¿sí? Ya, entonces, por ejemplo, ustedes cuando han visto, pues, bueno, en realidad, pues yo no lo he visto, no sé si será cierto, pero se supone que cuando están aquí en la luna, bueno, y eso sí, por leyes físicas sí es verdad, van dando saltitos así y van saltando así, ¿ya? Parece que no pesaran nada, ¿sí? Y en realidad no pesan nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque cambió esto de aquí, nada más, esta constante de aquí, ¿ya? Entonces, por eso nosotros manejamos siempre en la Tierra, vamos a manejar esta constante de 9.81, ¿sí? Metros sobre segundos al cuadrado, ¿ya? Eso es todo. Segundos al cuadrado, ¿por qué? Pues porque ya es aceleración, ya no es velocidad, ¿ya? Entonces, ahora vamos de nuevo al ejercicio, ¿ya? O al ejemplo, ¿verdad? Bueno, ya que estamos en la luna, apliquemos la primera ley de Newton, ¿sí? Verán, un cuerpo, ¿ya? Un cuerpo, ¿ya? Vamos a suponer que este no se mueve para ningún lado, ni izquierda, ni derecha, ni arriba, ni abajo, ¿ya? Un cuerpo permanece en estado de reposo siempre y cuando no haya ninguna fuerza, ¿ya? Ninguna fuerza aplicada que lo saque de ese reposo o lo ponga en movimiento, ¿cierto? Si no hay esta fuerza, pues este cuerpo seguirá manteniéndose en reposo, es decir, de aquí no se va a mover,
Ya el rato que yo aplique una fuerza sobre este cuerpo, pues, ¿qué pasa? Empezará el movimiento, ¿sí? Un cuerpo, de la misma manera, vas a suponer que este cuerpo está en el espacio. Un cuerpo que tiene velocidad constante, ¿sí? ¿Qué quiere decir velocidad constante? ¿Quién me ayuda? ¿No varía? Que no Siempre va a varía, tener su perfecto, velocidad. ¿sí? Exactamente, sí, que la delta V es igual a 0, ¿cierto? Sí quiere decir que no se mueve, es decir, no es que no se mueve, perdón, sino que no cambia su velocidad, sí, sigue siendo exactamente la misma siempre. Entonces, este cuerpo seguirá moviéndose perpetuamente, ¿sí? Hasta que, con la misma velocidad, obviamente, hasta que no haya una fuerza aplicada, ¿sí? Una fuerza aplicada que cambie dicho movimiento o que cambie su velocidad. Es decir, va a haber una delta V, ¿no es cierto? Y esta delta V, ¿a qué será igual? A aceleración, ¿cierto? Entonces, esto sencillito es lo que nos dice la primera ley de Newton, ¿ya? Simplemente que un cuerpo permanece en reposo o en velocidad constante y siempre en esa velocidad constante se mantendrá siempre que no actúe una fuerza sobre dicho cuerpo que haga ponerlo en movimiento o que cambie su velocidad, es decir, le imprima una aceleración, ¿ya? Eso es la primera ley de Newton, ¿ya? Y bueno, para que lo recuerden o lo tengan en mente como conocimiento general, Newton era el famosísimo científico italiano, creo que no recuerdo exactamente dónde era, o genovés, no recuerdo, bueno, pero era el típico que todo el mundo ha escuchado, que estaba sentado, sí, sobre o debajo, perdón, debajo de un árbol de manzanas, sí, estaba aquí sentado leyendo, ¿cierto? Estaba aquí sentado, ya estaba pensando cómo desarmar la licuadora, ¿ya? Y estaba aquí, pues, y la manzana se suelta, ¿no es cierto? ¿Ya? Y le pega aquí en la cabeza, ¿sí? Entonces, él empieza desde ahí a pensar qué es lo que pasa con esta manzana, por qué caen las cosas, ¿sí? ¿Por qué caen las cosas? ¿Por qué tienen un peso las cosas? ¿Ya? Entonces, él es el que saca la primera ley de Newton, descubre la ley de la gravedad y etcétera, 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 y desde ahí se hizo famosísimo, ¿ya? Y es el padre de la física clásica, ¿ya? Luego vino la física moderna con Albert Einstein y ahí sí ya se hizo un revoltijo. Bueno, entonces, ¿ya? Hasta ahí tenemos la primera ley de Newton, ¿sí? Luego viene la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, pues aquí ya aclara, nos dice directamente que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿ya? Esa es la segunda ley de Newton. Simplemente nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración y obviamente de esta ecuación que es muy clara, ya demasiado obvio, pues la masa vendría a ser, o la fuerza es directamente proporcional a la masa, ¿cierto? ¿Ya? Y a la aceleración, quiere decir que a mayor aceleración, mayor fuerza, a mayor masa, ¿sí? Igual mayor fuerza, ¿cierto? Entonces igual el peso es lo mismo, ¿sí? A mayor masa, mayor peso, ¿sí? Listo. A ver, sigamos. Entonces, esto, como la segunda ley de Newton, esto es sumamente sencillo. Simplemente fuerza igual a masa por aceleración, ¿ya? Y no le demos más vueltas, ¿ya? Masa por aceleración, ya. Luego vamos a ver las aplicaciones que ya tenemos sobre esto. Ahora, conjuntamente a la segunda ley de Newton, ¿sí? A la segunda ley de Newton, viene la tercera ley de Newton. ¿Sí? Bueno, como se dan cuenta, todas corresponden a la misma ecuación o todas se basan en la misma ecuación, pero ya de todas maneras hay que tenerlas en cuenta. ¿Ya? Entonces, la tercera ley de Newton dice que por cada fuerza que involucra a un cuerpo, existe otra en sentido contrario
pero en otro cuerpo diferente, ¿sí? Por decirlo así, mire, vamos a suponer que yo aquí tengo un peso aquí, un péndulo, ¿no es cierto? Y tengo sobre ese péndulo otra acá, ¿ya? Entonces, ahí están los dos tranquilitos, ¿no es cierto? No pasa nada, ni se agreden, ni nada. Yo cojo y jalo este de aquí y de aquí lo libero, ¿no es cierto? Entonces, el momento que ya regresa, pues obviamente va a regresar, ¿qué cosa? Con una fuerza, ¿no es cierto? Y esta fuerza va a estar dada, pues, por una masa, que sería la de este cuerpo, y también por una aceleración. Entonces, tengo yo mi fuerza, ¿no es cierto? Es masa por aceleración, ¿ya? Luego veremos esto a más a detalle, ¿sí? Y luego coge y llega aquí y lo golpea al otro péndulo, ¿no es cierto? Entonces, el otro péndulo, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace, que recibe, esto es una reacción, ¿ya? Y después de esta reacción, pues obviamente, perdón, esto es una Una acción. Y acción. después de esta acción, Viene exacto, la reacción. recibe una reacción, ¿ya? ¿No es cierto? Que es la misma fuerza, pero en sentido contrario. Entonces, la tercera ley de Newton simplemente nos habla o nos dice sobre la acción y la reacción, ¿sí? Así es como se la conoce, nada más, sencillamente, ¿sí? Una acción es igual a una reacción, ¿ya? Y luego vamos a ver esto ya aplicado a nuestra materia, ¿sí? ¿Qué es lo que, básicamente lo que significa o lo que nos importa más a nosotros, ¿ya? Eso es acción y reacción. Esa es la tercera ley de Newton, ¿ya? Ahora, en base a estas tres reglas o a estas tres leyes, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar unas fuercitas que son clásicas o que son típicas de nuestro estudio, ¿ya? Verán, la primera ley, o perdón, la primera fuerza ya sería, la primera fuerza corresponde a la fuerza de fricción. Yo le voy a llamar FR, ¿ya? Fuerza de fricción, ¿sí? Ahora, para poner un ejemplo, supongamos que aquí estamos sobre una superficie, ¿ya? Y sobre esta superficie, ¿sí? Está, no pongamos una llanta porque no va a ser tan claro, sino pongamos un cajón, ¿ya? Aquí tenemos nosotros un cajón. Y a este cajón, bueno, lo está empujando una fuerza que puede ser cualquier fuerza, ¿no es cierto? Podemos ser incluso hasta nosotros que estamos arrastrando este cajón por aquí, ¿ya? Entonces, la palabra, bueno, sería arrastrar, básicamente. Esta es una fuerza que se está imprimiendo, cualesquiera, no importa. A esta fuerza se opone, primerito aquí, una fuerza de fricción, ¿ya? La fuerza de fricción siempre es tangencial. Ya habíamos visto que era tangencial. Por ejemplo, en una curva, este es un punto, ¿ya? Y esto era tangencial, ¿sí? ¿Se acuerdan? Desde la derivada. Entonces, es una fuerza tangencial a la superficie donde está apoyado este cuerpo, ¿cierto? Entonces, esta será mi fuerza de fricción, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Sí, miren. Internamente, pues aquí hay siempre rugosidades, ¿no es cierto?, que son las que impiden que esto se mueva, ¿cierto? Entonces, a mayor fuerza de fricción, mayor fuerza tendré que hacer yo para empezar a mover este objeto de masa M, ¿sí? Ya, entonces, hay dos tipos de fuerza de fricción. Fuerza de fricción, pongámosle cinemática, y la fuerza de fricción cinemática y la fuerza de fricción estática. ¿Ya? Ahora, verán, la fuerza de fricción, la fuerza de fricción cinemática quiere decir que este cuerpito, este cajón ya se está moviendo, ¿no es cierto? ¿Sí? Más sin embargo, a pesar de que este cajón se está moviendo, sigue habiendo o sigue existiendo esta fuerza de fricción. No es que se ha perdido, porque aquí sigue estando, no está volando, ¿no es cierto? Sigue estando en contacto con el suelo, ¿ya? Pero esta fuerza de fricción viene ya en el momento que ya esto se empieza a mover, pues empieza a disminuir, ¿sí? O se empieza a hacer un poco ya el peso de aquí, digámoslo así,
empieza a disminuir o se empieza a hacer la carga más liviana, ¿ya? Pero la estática es cuando el vehículo o cuando el cajón, por ponerlo así, apenas está empezando a quererse mover, ¿sí? Aún no se mueve, está en un punto crítico, ¿sí? Aquí, es decir, cuando nosotros estamos empujando, va a un punto crítico donde ya mismo se mueve, y esa es la fuerza de fricción estática, ¿ya? Esta será la fuerza de fricción cinemática, ¿ya? Ahora, hay para estos de aquí, nosotros tenemos unos coeficientes de fricción, ¿cierto? ¿Ya? Y, por ejemplo, hay una tabla donde nos indica a nosotros coeficiente de fricción para cada tipo podemos decir, de superficie que nosotros utilicemos. Es decir, supongamos que esto es madera, ¿ya? Una madera lisa, por ejemplo, ¿ya? No será lo mismo que si esto fuera, que si esto fuera piedra, por ejemplo, ¿ya? Y tampoco será lo mismo que si fuera plástico, ¿ya? Entonces, para cada superficie de rodadura o para cada superficie por donde nosotros apoyemos pues un cuerpo o se asiente un cuerpo, va a haber un diferente coeficiente de rodadura, ¿ya? Y por ejemplo, puede ser un coeficiente de rodadura estático o cinemático, perdón, aquí, o como puede ser un coeficiente de rodadura estático, ¿sí? Obviamente el coeficiente de rodadura estático siempre va a ser mayor, ¿sí? Entonces, estos coeficientes de aquí se nos dan o se brindan en un rango de 0 a 1, ¿ya? Donde el mayor, pues obviamente siempre va a ser el 1, ¿sí? Que esto ya significa que prácticamente están sobre grava, ya que esto que no quiere moverse, ¿sí? Y este obviamente 0, pues significa que estarán sobre una película de aceite, ¿ya? Y ni así no viene a ser 0, pero se expresa entre 0 y 1, ese es el coeficiente, ¿sí? ¿Ya? Y hay un coeficiente para cada fuerza, o cada tipo para cada tipo de superficie, ¿ya? Entonces, esta es la fuerza de rodadura o fuerza de resistencia, de fricción, perdón, la fuerza de fricción, ya que se opone aquí al movimiento, ¿cierto? Y que es tangente a la superficie por donde se va a dar el movimiento, ¿ya? Luego tenemos, a ver, ¿hasta ahí alguna pregunta? Ya, listo. Bueno, Muy esa bien. fuerza de fricción, nada fuera de lo común, ¿no es cierto? No hemos visto nada nuevo aún. Listo, ahora sigamos. Luego de ¿Cuál es la esto, ya, Newton? a ver, ¿cómo? Dígame. La segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, ¿qué pasa? ¿La repetimos? Sí. Ya, listo, verá. La segunda ley de Newton simplemente establece que la fuerza, ya, y buenazo, hagamos esto porque ya vamos justamente a otra fuercita que nace obviamente de aquí, ¿ya? La segunda ley de Newton establece que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? A la masa por la aceleración. Entonces, ¿sí? Como ya habíamos visto, por ejemplo, el peso de una persona, ¿ya? Dependía únicamente de su masa, ¿sí? Porque la aceleración ya era igual a la gravedad. Y la gravedad era igual a una constante que valía 9.81. ¿Sí? Ya. Entonces, simplemente establece que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Es decir, es decir, que a mayor masa, pues yo obtendré una mayor fuerza, ¿cierto? O a mayor aceleración, aquí, con mayor aceleración, pues tendré yo una mayor fuerza, ¿sí? Sí sería, ¿ya? A mayor aceleración, yo obtengo una mayor fuerza, ¿sí?
porque estoy aumentando, pues, obviamente, este valor de aquí, ¿sí? Entonces, no, bueno, en realidad, dice que la aceleración es proporcional a la fuerza, y es lo que, obviamente, nos expresa la fórmula, ¿ya? Siempre y cuando, obviamente, pues, se tenga la misma masa, ¿sí? Y de aquí habíamos visto que es de donde nace el peso, ¿ya? Y también dijimos que el peso, o la W, como representábamos al peso, siempre es vertical, ¿sí? A la superficie donde usted esté parado, donde esté apoyado el cuerpo, ¿ya? Siempre va a ser vertical, ¿ok? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí, compañero? O no sé, alguna otra inquietud que tenga, o no sé, no le entendió Sí, bonito, ingeniero. dígame nomás. Ya, chévere. Entonces ahora, miren, como ya sabemos qué es el peso, ¿cierto? Eso ya lo vimos que era el peso. Ahora hay unas componentes, ¿sí? Unas componentes del peso, ¿sí? Y que estas componentes salen de lo que ya habíamos visto de la acción y reacción. Entonces, vamos a suponer que yo tengo aquí esta caja, ¿no es cierto? Y bueno, tengo aquí una caja, ¿no? Y esta caja, pues obviamente desde el punto de inercia o centro de gravedad va a tener una fuerza, ¿ya? Ahora, esta fuerza, ¿sí? Esta fuerza tiene ¿qué cosa? Una componente o una normal, ¿sí? Como ya habíamos dicho, es una reacción al peso, ¿sí? Que me está aplicando la caja, ¿ya? Pongámosle W y esto pongámosle N. Es una normal o fuerza normal, ¿sí? Ambas son fuerzas, ¿sí? Por si acaso. Pongámosle así, F, W, que es la fuerza del peso, y esta F, F normal, que es la reacción al peso aplicado de la caja a la superficie que yo tengo aquí. ¿Ya? Esto es una reacción. ¿Sí? Listo. Hasta ahí. Hasta ahí estamos. ¿Sí? Esta fuerza simplemente es una reacción a la fuerza que tiene ya la caja con el peso. ¿Sí? Es la segunda fuerza, ingeniero. Esa es la tercera ley de Newton. Eso tendría aquí una masa, ¿no es cierto? Y bueno, este es el peso y esto tiene una reacción, nada más. Pongámoslo así, como sumatoria de fuerza, simplemente esta de aquí es igual a esta de aquí. ¿Sí? Nada más, ¿ya? Y por ende, pues obviamente por eso es que este cuerpito de aquí está en reposo o se mantiene en equilibrio. Quiere decir que no se mueve, porque esta fuerza de aquí será igual a esta fuerza de acá, ¿ya? Simplemente es una fuerza normal, ¿ya? Que luego pues la vamos a revisar, ¿ya? Esto, nada más, fuerza normal. Aquí simplemente está aplicando la segunda ley de Newton, ¿sí? Simplemente hay una reacción a la acción que hace la fuerza del peso, hay una reacción que le vamos a llamar fuerza normal, ¿ya? Listo. Ahora, vamos con el peso. Ya, ahora, nosotros vimos esto, pues obviamente está en un plano horizontal, ¿no es cierto? Pero ahora lo vamos a ver en un plano vertical. ¿Ya? Supongamos que ahora yo tengo la cajita aquí. ¿Ya? Entonces, mi peso siempre, ya lo habíamos dicho, vertical, ¿cierto? Sí. ¿Ya? A ver, bueno, no está tan recto. Espérenme. Ya, mi peso siempre, ¿sí? Siempre vertical, indicando, pues obviamente, como lo habíamos visto, al centro de la Tierra, ¿sí? Ya, en este caso, pues, aquí vendrá a tener dos componentes,
y una en este sentido, ¿cierto? Y la otra pues en este sentido. Ya. Esto nosotros pues obviamente ya lo habíamos visto, pues es simplemente descomponer un vector, ya, en dos f's. Este sería f de x, perdón, este sería f de y, ¿ya? Y la otra sería f de x. ¿Ya? Listo. Ya. Ahora, entonces, sobre esto vamos a hacer unos análisis, ya, varios análisis nada más, sencillitos. Bueno, esto sería W. Bien. Ahora, la componente normal en esta superficie, voy a ponerlo así. Ya. La componente normal en esta superficie, ¿a qué será igual? O la fuerza normal, por decirlo así. ¿A qué será igual? ¿Al peso? Tal como lo vimos en el ejercicio anterior. A la fuerza de X y la fuerza en Y sería o no. Serían los vectores de Fy y Fx. No, la fuerza normal. ¿Se acuerdan que ya vimos, por ejemplo, aquí yo puse esta cajita, ¿no es cierto? Y dije que tenía un Sería peso. el peso del objeto. La normal es A el ver, peso nomás del objeto. a ver, dije que aquí tenía el peso, ¿no es cierto? Y por acá tenía yo una reacción igual, ¿no es cierto? Y por eso yo dije que aquí se me formaba una reacción Fn y por acá yo tenía una reacción W, FW, ya, y acá tenía yo una Fn. Ya, ¿no es cierto? Dije que ambas eran iguales y por eso se quedaba, la partícula se quedaba en su puesto, ¿no es cierto? No se movía. Ahora yo les pregunto, en este caso de plano inclinado, vamos a ponerle por aquí un ángulo, le voy a llamar teta, ¿sí? En este caso de plano inclinado, la fuerza, en este caso de aquí, la fuerza normal, esta de aquí, ¿ya? ¿A qué será igual? El ángulo teta. Masa por la gravedad sería. Claro, ya, es masa por la gravedad, pero miren, en este caso, la componente que se proyecta de manera perpendicular a la superficie es F de Y, ¿sí ven? F de Y. Ya no es el peso, ¿sí ven? Porque el peso ya está apuntando hacia otro lado. Voy a ponerla aquí, miren. Aquí pongamos, así. ¿Ya? Miren. ¿Ven? Ya, el peso, miren, el peso ya va para otro lado, ya se olvidó el peso está apuntando por otro lado, ¿sí? La que está apuntando justamente contraria a la fuerza normal es la F de Y, ¿sí ven? Es F de Y. Entonces, la fuerza normal ahorita es F de Y, y como dijo el compañero, es F de Y es igual a W por, a ver, cateto opuesto, cateto... A ver, cateto opuesto sería por el seno. Por el seno de teta, ¿ya? Bueno, esto sería F de Y. ¿Ya? Entonces, miren, la fuerza normal ahora ha sido igual a F de Y, ¿sí ven? Ya no ha sido igual al peso, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ahora hagamos, ver, hasta ahí, ¿sí se entiende? Algo mismo. Ya, vamos de nuevo, no hay problema, verán. Miren, hagámoslo en un diagrama acá de cuerpo libre, más sencillito todavía, verán. Ya, yo tengo aquí una, a ver, ya le hice mal, espérenme. Verán, yo tengo aquí esta fuerza de peso, ¿sí? Está así, ¿ya? Y en este plano inclinado, pues yo ya dije que este plano la descomponía yo a esta fuerza en esta F de X de aquí, ¿cierto? Y también la descompuse en esta F de Y. Ya,
Esta es f de y, ¿sí? Ya, simplemente estoy descomponiendo, ¿qué cosa? Estoy descomponiendo un vector, ¿sí? Tracémosle igual las lineecitas para que se note. Ya, esto era así, 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 así. Esto es así, así. Y listo. Entonces, ahora, esto, bueno, esto era W, ¿sí? Entonces, ahora, la fuerza normal, esta de aquí, fuerza normal, ya, que se opone a la fuerza del peso, sería esta F de Y, ¿sí? Porque la fuerza, obviamente, miren, va hacia acá. Esta sería la fuerza normal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente esta es perpendicular a la superficie donde se está apoyando la cajita. ¿Ya? Es esta de aquí. ¿Ya? Es decir, esta, espérenme, borrémosle esto un ratito. Y borremos esto también. ¿Ya? Y volvamos al inicio mejor, rapidito, no hay problema. ¿Ya? Ya habíamos visto que estaba la caja en un plano horizontal. Ahora vamos a ver esta misma caja, pero ahí está pero en un plano inclinado, ¿cierto? Vamos a ver, pongámoslo así. ¿Ya? Entonces ahora, pues, obviamente, la cajita está aquí. ¿Ya? Y ahora, pues, yo tengo aquí un puntito. ¿Ya? Y coloco yo mi peso. Que es el peso de la caja. Esto es W. O peso de la caja. Ahora, esta W, ¿sí? Tiene dos componentes. La una en X, tal cual como habíamos visto, una fuerza normal que la descomponíamos en un plano cartesiano y una F en Y. Una F en X. ¿Ya? Pero ahora, la fuerza que está perpendicular, quiere decir que aquí está formando un ángulo de 90 grados, la fuerza que está perpendicular, ¿sí? Al plano sobre donde está apoyada la caja, ¿sí? Esta fuerza que está perpendicular es F de Y, ¿sí? Es decir, dicho en otro, pongámosle a este, pongámosle FW, ¿sí? Que es la fuerza del peso. Entonces ahora esto sería F, pongámosle, cambiémosle el nombre para que quede más claro aún. Esto sería FW, pero en Y, ¿sí? Ya, y esto sería FW, es la fuerza del peso, pero la componente en X, ¿sí? Esto, ¿ya? De tal suerte que si yo sumo F de Y, que va hacia abajo, que está así, si yo sumo esta F de Y o FWY, le sumo esta FWY, X era aquí, le sumo esta FW que va acá, ¿recuerdan? Por la regla del paralelogramo, FWX, ya, yo voy a obtener simplemente una FW, ¿ya? Nada más, sencillo, ¿sí? Pero, como les decía, la que se encuentra perpendicular al plano donde se apoya esta caja o este cuerpo es FW, es decir, aquí está actuando mi fuerza normal, ¿ya? Esta es la fuerza normal. ¿Ya? Esta es mi fuerza normal, ¿sí? Pero en este caso, Fn va a ser igual a Fw, pero la componente en Y, ¿sí? Porque es la que ahorita se está actuando de manera perpendicular a la superficie donde se apoya el cuerpo, ¿sí? Porque antes lo que teníamos era esto, ¿sí? Como estaba horizontal, no había problema, ¿sí? Directamente era el peso, ¿sí?
el que se ponía de manera perpendicular a la superficie, por lo tanto el peso era igual a la fuerza N, a la fuerza normal. Ya, esto es fuerza normal y esto era FW. ¿Ya? Pero ahora simplemente lo que ha pasado es que se inclinó este plano horizontal, lo inclinamos a θ grados, ¿no es cierto? Más o menos ahí habrán unos 45 grados, más o menos. Entonces, ya Fn va a ser igual a esta FW, pero su componente en Y, ya no la FW entera, porque la FW ya va para otro lado, ¿sí? Ya. Hasta ahí, ya más o menos, ya le cogieron. ¿O todavía no? ¿Alguna pregunta? No. Ya, verán. Entonces, por ejemplo, antes, sí, antes como estaba aquí, verán, vamos a seguir analizando esto, ¿ya? Antes, como este estaba aquí sobre este plano, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Estaba sobre este plano, no se mueve, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta Fn, ¿sí? Era igual a Fw. O me daba lo mismo decir que Fn, si yo la paso a esta Fw acá, ¿cómo pasa? Con signo cambiado, ¿no es cierto? De la ecuación. Entonces, menos Fw será igual a 0, ¿sí? Es decir, la sumatoria de cuerpos a 0. La sumatoria de cuerpos aquí, la sumatoria de fuerzas, la sumatoria de fuerzas en este cuerpo de aquí va a ser igual a 0, ¿no es cierto? Por eso es que esta caja no se mueve, se queda ahí, siempre y cuando no venga alguien a meterle un empujón y ahí obviamente la va a mover. Pero si ustedes la dejan ahí, no pasa nada. ¿Por qué? Porque la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Quiere decir que no hay una fuerza que rompa este estado de reposo de la caja, ¿sí? Esa era la primera ley de Newton, exactamente, sí, correcto. Entonces, como no hay nadie que mueva, que cambie el reposo de esta caja, pues se queda ahí, porque la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Ahora analicemos este caso de aquí. ¿Qué es lo que pasa? Si yo esta caja, vamos a suponer que es bien, no sé, es pesada, digamos, ¿ya? ¿Qué va a pasar si yo suelto esta caja? Digamos, la dejo ahí, ¿no es cierto? Se retrocede. ¿No es cierto? Se va a retroceder, correcto, ¿no es cierto? Se va a ir hacia abajo, ¿sí? Va a empezar a ganar velocidad hacia acá, ¿sí? Es decir, va a empezar en V sub 0 y va a terminar en una V final, ¿cierto? Y esto, ¿cómo le habíamos llamado? Le habíamos llamado delta V, ¿cierto? Y delta V, ¿qué habíamos dicho que es? Aceleración, ¿cierto? Y esta cajita, ¿tiene masa o no tiene masa? Por supuesto que tiene masa. Entonces, esta masa, por esta aceleración, va a ser igual a una fuerza, ¿ya? Pero, ¿cuál fuerza será en este caso? La que la hace mover a la caja hacia abajo. La gravedad. Sí, la gravedad, pero ¿cuál componente de la gravedad? El peso, el peso. El peso. El peso. Pero ¿qué componente del peso? El seno. Ya, bueno, ahorita sería el seno de teta. Bueno, verán, vamos de nuevo, verán, borremos esta partecita de aquí. ¿Esto es de tracción? No, espérenme un ratito, ya vamos por ahí. Vamos de nuevo en esta partecita. Ya, hasta aquí, acá arriba estamos bien, ¿no es cierto? No hay ningún problema. Vamos ahora a esta partecita. Ya, hasta aquí vamos bien, ya. Verán. Bueno, este sería mi plano inclinado. Esto sería la caja, ¿no es cierto? Y esta sería la fuerza. Pero esta sería la componente en X. Ya, verán. La aceleración o la fuerza siempre va en la misma dirección que la aceleración, ¿sí? Ya les doy una pista. Entonces, yo les digo que esto de aquí, cuando yo lo suelto, ¿no es cierto? Va a tender hacia ¿dónde? Hacia acá, ¿cierto? Va a ir bajando por este plano inclinado, ¿ya? Y si aquí arrancó con velocidad igual a 0, ¿ya? Acá tendrá una velocidad igual a, pongámosle así, solo por ejemplo, 2, ¿ya? Ahora, esta variación de velocidad se llama aceleración, ¿ya?
Pero esta aceleración, ¿hacia dónde está apuntando? ¿Sí? Va apuntando de bajada, por decirlo así, ¿no es cierto? Perdón. Ya, esta aceleración está apuntando hacia abajo, ¿no es cierto? Es un vector. La aceleración también se representa como un vector, pero este vector tiene a apuntar hacia acá abajo, ¿sí? Ahora, ¿qué fuerza está apuntando hacia allá? Es esta de aquí, miren. La fuerza de peso. Ya, es la fuerza del peso, pero es la componente en X, ¿sí? Es la componente en X. Entonces, esta fuerza del peso, cuya componente en X está apuntando hacia el plano inclinado hacia abajo, por decirlo así, está apuntando hacia acá, ¿ya? Esta componente es la que está produciendo que esta caja se empiece a mover, ¿sí? O que gane una aceleración. Quiere decir que empezó con el movimiento en 0 y terminó en 2, ¿sí? Eso es un cambio de velocidad y por ende es una aceleración. Y como es una aceleración, toda aceleración multiplicado por la masa me da como resultado una fuerza, ¿ya? Pero en este caso, pues la aceleración o esta fuerza es Fwx, ¿sí? La masa es la misma de la caja, no cambia, pero lo que cambia es esta aceleración, ¿sí ven? Que empieza desde aquí y termina acá. Cuando ya termine este plano inclinado, la cajita ha llegado aquí, ¿sí ven? Ya, entonces llegó hasta aquí y bueno, hasta aquí, por aquí más o menos tuvo una velocidad de 2, ¿ya? Entonces se produjo una aceleración y por una masa se produjo una fuerza. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Ya mi sumatoria de fuerzas, ¿ya? En X ya no es igual a 0, ¿ya? Ya será igual a F W X, ¿ya? Y por ejemplo, ¿esto qué será? Se me pone esto valga 2, ¿ya? Entonces, esta de aquí es la que produce el movimiento ya de esta caja, ¿ya? Y como decíamos, la sacó de qué? De su reposo, ¿ya? Empezó a mover la caja porque obviamente esta fuerza de aquí se aplicó sobre esta caja y se empezó a mover la caja, ¿sí? Entonces ahí ya nosotros encontramos una aceleración multiplicado por una masa, tenemos la fuerza. A ver, hasta ahí más o menos dónde se quedaron o dónde repetimos. Verán, acá estábamos claros, ¿no es cierto? En el que estaba horizontal no hay problema. Acá en el vertical me parece. O ya estamos claros. Yo tengo esta caja, ¿sí? Esta caja de aquí, ¿sí? Va a tener una fuerza aquí ya, pongámoslo así, una fuerza en X y también tiene una fuerza en Y. ¿Ya? Listo. Esta fuerza en X, ¿qué es lo que hace? Simplemente hace que la caja, o es como si la estuviéramos poniendo acá, da lo mismo. Si somos, pongámosla aquí. Esta fuerza en X. Ya, esta fuerza en X, ¿qué es lo que hace? Simplemente lo que hace es empujar a la caja. Ya, esta fuerza en X simplemente lo que hace es empujar a la caja para que baje, ¿no es cierto?, por este plano inclinado, ¿sí? El momento que esta caja se pone en movimiento, la velocidad que al inicio era igual a 0, pues ahora se volverá, como dijimos un ejemplo, se volverá 2, ¿ya? Entonces esta caja empezó a moverse hacia acá abajo, ¿sí? Y ganó pues obviamente una velocidad, ¿ya? Ahora, este cambio de velocidad habíamos visto que se llama aceleración, ¿ya? Y la aceleración que ganó pues obviamente por esta fuerza que le empujó, multiplicado por la masa, va a ser igual a la fuerza.
¿ya? Pero será igual, pues, obviamente, a esta fuerza en X, o fuerza X, por llamarlo así, nada más, ¿sí? La fuerza X es igual a la masa por la aceleración. La aceleración es la velocidad, el cambio de velocidad que se produjo cuando esta caja se empezó a mover, ¿ya? Ya, y ahora simplemente lo que decíamos era lo siguiente. Esta fuerza de aquí con esta fuerza de acá simplemente son la suma de la fuerza de peso, ¿ya? Porque el peso simplemente está aquí, así, ¿ya? Esta es la fuerza del peso. Entonces, esta fuerza del peso la descompuse en esta Fx, así, ¿ya? Y en esta Fy. ¿Ya? Es igual a lo que habíamos hecho con los vectores. Si yo tengo un vector así, simplemente lo descompongo y vamos a poner aquí un plano coordenado, así y así. Entonces, si yo tengo esta fuerza de aquí y quiero saber cuáles son sus componentes, simplemente trazo aquí una recta paralela y yo tendré aquí una F. Supongamos que este es el eje de las X, tengo una Fx aquí, ¿ya? Y acá tendré una Fy, acá arriba, ¿sí? ¿Bien? Nada más, es simplemente lo que se hizo aquí. Solo que ahora mi plano coordenado será este, así y así. Ese será ahora mi plano coordenado, pongámoslo así. Sí y así. ¿Ya? No, perdón. Ahora mi plano coordenado estará así y así. ¿Ya? Al igual que lo que hicimos acá, estamos haciendo ahora acá. Entonces mi peso estará ubicado aquí. ¿Ya? Y este peso tendrá una componente aquí que le he llamado f de x. Por lo tanto, este eje vendrá a ser de las x y mi otra componente estaría por acá, a la que he llamado f de y. Y este sería mi eje en las y. ¿Ya? Entonces, la suma de estas dos me da como resultado esta de aquí, esta W. ¿Ya? Y esta W, pues, obviamente es el peso de la caja. ¿Ya? Entonces, la fuerza de esta caja simplemente se descompuso en dos fuerzas nada más, ¿sí? En una que va perpendicular hacia la superficie donde está apoyada y la otra que va horizontal a la superficie en donde está apoyada, ¿ya? La que está perpendicular es igual a la fuerza normal, ¿sí? Acción y reacción, ¿ya? Y la que está horizontal simplemente produce el movimiento de la caja hacia abajo, hacia el plano, ¿sí? Entonces, como antes yo tenía esto, esta caja no se movía, pero como ahora, o sea, sumatoria de fuerzas igual a 0. Pero como ahora ya se mueve, perdón, ahora como ya no hay sumatoria de fuerzas, ya no es igual a 0 porque esta f de x no tengo con quién contrarrestarla, salvo que yo haga la fuerza, me pare aquí y haga la fuerza para que esta caja no se mueva. Entonces ahí sí se contrarrestaría y me daría sumatoria de fuerzas igual a 0, pero tendría que yo hacer una fuerza aquí en contra para que la caja no se mueva, ¿sí? Pero como no estoy haciendo nada, simplemente la dejé ahí, entonces la caja empieza a moverse, porque la sumatoria de fuerzas ya no es igual a 0. ¿Ya? Eso nada más. Ahora, hay una fuerza que sí se opone a que esta caja se mueva y que ya la vimos. ¿Cuál creen que sea? La fuerza de tracciones. Exactamente, perfecto, sí, la fuerza de fricción. ¿Ya?
Porque, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente tengo yo mi plano inclinado, tengo aquí mi caja, ¿ya? Y aunque no se la vea, pues obviamente ya indicamos que aquí hay una fuerza normal, que habíamos dicho una fuerza normal, que se opone al movimiento, ¿sí? Le habíamos llamado como fuerza de fricción. Es decir, que habíamos dicho que aquí, pues, entre el objeto y la superficie se opone esta fuerza, ¿sí? Y entonces esta fuerza, en el momento en que yo solté la caja, pues se llama fuerza de fricción estática, ¿sí? Porque aún no se mueve la caja. ¿Ya? Fuerza de fricción estática. En cuanto yo solté la caja, es decir, quité yo la fuerza de la caja, pues inmediatamente la componente del peso actúa aquí. FWX actúa aquí, ¿no es cierto? Y la caja empieza a moverse, ¿ya? Es decir, empieza a ganar velocidad. Entonces, en ese preciso momento, cuando empezó a moverse, ya dejó de llamarse fuerza de fricción estática y ahora se llama fuerza de fricción cinemática, ¿ya? Quiere decir que ya se está moviendo y por ende la fuerza de fricción cinemática es menor que la fuerza de fricción estática. La fuerza de fricción estática algo intenta detener a la caja, pero no lo consigue. Ahora, vamos a suponer algo, mire. Vamos a suponer ahora, sí, bueno, esta caja pues ya se mueve, venció la fuerza de fricción que se opone, aunque la fuerza de fricción no es tan grande como para detenerla, pero bueno, podemos suponer lo siguiente, podemos suponer que aquí se está deslizando sobre una lija, supongamos que esto es una lija, ¿no es cierto? Que esto es una lija súper áspero, ¿ya? Y que siendo esto tan, pero tan áspero, pues se iguala, ¿no es cierto? La fuerza de fricción estática se iguala con la fuerza de el peso en la componente de X, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaría ahí? Exactamente ya. Si esta de aquí se puede igualar, entonces nosotros podemos decir que la sumatoria, decimos nosotros que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque decimos que esta fuerza de fricción está, digamos que la caja estaba sobre lija, ¿no es cierto? Es tan áspero que ya no se mueve. Entonces la fuerza de fricción va a ser igual a la fuerza esta de aquí que lo hacía mover. Entonces sí podemos decir que la sumatoria de fuerzas es igual a 0 y por ende esta caja ya no se mueve, se queda ahí, se quedó parada ahí, ¿sí? ¿Ya? Entonces se quedó en reposo, entonces ya no hay quien la haga mover, salvo que alguien venga y no se le meta un empujoncito aquí, ya, y donde ya le metió un empujoncito aquí y superó a la fuerza de fricción de aquí, y ahí sí la caja empieza a moverse. ¿Por qué? Porque la fuerza de fricción ahora es la fuerza de fricción estática, cinemática, perdón, porque ya empezó a moverse, y esta fuerza de fricción cinemática siempre es menor a la fuerza de fricción estática. Entonces, lento, 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 pero ya empezó a moverse. Y una vez que ya empezó a moverse, pues empezará a ganar velocidad. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hacer otra aclaración o un nuevo punto de vista, ¿verdad? Para aclarar este tema. Miren, supongamos que ahora mi plano inclinado ya no está tan inclinado. Vamos a suponer que está solo así. Bueno, un poquito más. Vamos a suponer que está así. Ya no está tan inclinado, ahora está así. ¿Ya? Entonces ahora aquí mismo yo coloco mi caja. ¿Sí? La misma cajita, el mismo plano o la misma superficie, vamos a suponer, ¿sí? Bueno, esto ya hagamos que ya pasó, ¿no es cierto? Ahora, en este punto o en este ejercicio de aquí o en este ejemplo, la caja, si yo la suelto, rodará con la misma velocidad o, perdón, la misma aceleración sería. No,
Ya no, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Ahora empieza a ir más suavito, ¿no es cierto? Más lento, Disminuye incluso la puede... aceleración. Exactamente, la aceleración disminuye. ¿Por qué creen ustedes que la aceleración disminuye? Porque el ángulo es diferente ya. Exactamente, porque el ángulo es diferente, ¿sí? Voy a El colocar peso igual. nuevamente, no, el peso es el mismo, el peso No, siempre es está el bien. mismo. Voy a colocar de nuevo mi peso, miren, voy a colocar de nuevo aquí mi peso. Espérenme. Ya voy a colocar nuevamente el peso, ¿sí? Verá, yo les voy a demostrar que el peso no es el que disminuye, ni tampoco la masa. Verán, coloco de nuevo yo mi peso aquí, ¿ya? Y ahora yo encuentro mis, mis componentes, ¿no es cierto? Y digo que ahora mi componente en X es esta, ¿ya? Y ahora mi componente en Y es esta. ¿Sí ven? ¿Qué disminujo? La fuerza en X. Exactamente, ¿no es cierto? Ahora esta es mi fuerza en X, pero ¿qué pasa? Mire, se hizo más pequeñita, ¿no es cierto? Se hizo más pequeña. ¿Por qué? Porque el ángulo cambió, ¿ya? Es decir, antes mi W estaba así, ¿ya? Entonces mi componente en X era esta, ¿ya? Y mi componente en Y era esta, así, pequeñita, ¿no es cierto? La Y era más pequeñita que la X. ¿Ya? Pero en cambio, ¿qué pasaba? Que la fuerza en X es la que la empuja a la caja, ¿no es cierto? Ahora yo ¿qué tengo? Tengo esta, como ya cambié el plano, lo eché más, digamos así, ahora lo que tengo es esto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi componente en X, que es la que empuja la caja, es esta, ¿ya? Y mi componente en Y ahora es esta. Perdón, espérenme un ratito. Así más o menos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire. Ahora esta será mi componente en X, ¿sí? Como pueden ver, es mucho más pequeña que la componente que tenía antes. Por ende, si la fuerza, ¿ya? La fuerza es más pequeña y la masa es la misma, ¿qué tendrá que ser más pequeño también? La aceleración, ¿ya? ¿Sí? Es decir, la masa, miren, la masa no la toqué. Es la misma caja con la misma masa, no hay ningún problema, ¿sí? Lo único que cambié fue esto de aquí, el ángulo, ¿no es cierto? La inclinación del plano, ¿ya? Entonces, al cambiar yo mi inclinación del plano, ¿qué pasa? Cambia mi componente en X. Al cambiar mi componente en X, al ser más pequeña, pues obviamente la fuerza disminuye. Y como la fuerza disminuye y la masa se mantiene, la aceleración pues obviamente tendrá también que disminuir. Si no, esta ecuación no nos va a calzar, o sea, no nos va a cerrar, ¿ya? Es decir, pongámoslo en números para que quede más claro todavía. Verá. Aquí vamos a suponer que la aceleración fue de 1, pongámoslo así. Aceleración igual a 1. Ya, acá arriba dijimos que la aceleración era 2, ¿cierto? Porque bajaba más rápido. Ya, aquí era 2. ¿Ya? Entonces, ahora yo cojo y les digo, pues que obviamente la fuerza acá arriba vamos a ponerle de que sea 3. Se me ocurre, sí, nada más números. Y la fuerza aquí abajo vamos a suponer que sea 1. ¿Ya? Entonces, como yo dije, 3 tiene que ser igual a la aceleración que era 2, ¿cierto? Estamos abajo. Hagamos con números más cerrados todavía. Hagámosle 2 por 2, 4. Entonces, la fuerza, digamos que sea 4. ¿Ya?
Entonces la fuerza 4, que es la fuerza, tiene que ser igual a la aceleración, que era 2, aquí, ¿no es cierto? Aceleración igual a 2, por la masa. Entonces, para que me cierre esto, bueno, la masa tendrá que ser igual a 2, punto. ¿Ya? Y ahora, acá abajo, mi fuerza, yo digo que mi fuerza, a ver, pongamos la masa, no la vamos a mover, va a ser igual a 2, entonces esta va fijo aquí, que es la masa que no cambia, ¿ya? Y lo que tendrá que cambiar ahora es la aceleración dijimos que va a ser de 1, ¿cierto? Entonces mi fuerza 2 por 1 tendrá que ser de 2, ¿ya? Entonces miren, el punto es que miren, si yo no varío la masa, que es 2, y acá arriba tampoco varíe la masa, ¿sí? Que también es 2, ¿sí? La fuerza necesariamente, ¿qué pasa? Miren aquí, disminuye, ¿sí ven? Disminuye, antes era 4, ahora es 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también disminuye la aceleración, antes era 2 y ahora aquí es 1. Quiere decir que si la aceleración no hubiera cambiado, es imposible que la fuerza tampoco hubiera disminuido, ¿sí? Y como dice pues, la primera ley de Newton, no, perdón, la segunda ley de Newton, la aceleración siempre es proporcional, ¿sí? Proporcional a la fuerza. Eso dice la primera ley de Newton. Quiere decir que si la aceleración aumenta, también aumenta la fuerza. Quiere decir que si la fuerza aumenta, también aumenta la aceleración dentro de una masa constante. Quiere decir que la masa no cambia, así como no cambiamos la masa de la caja y tampoco cambiamos el peso, ¿sí? Simplemente cambiamos ¿qué cosa? La inclinación del plano, ¿sí? Es decir, disminuimos f de x, ¿sí? Cambiando la orientación del plano, pues simplemente cambiamos la fuerza. Y cambiando la fuerza, cambia la aceleración, ¿ya? Y aceleración es proporcionalmente igual a la fuerza. Aumenta aceleración, aumenta la fuerza. Aumenta la fuerza, aumenta aceleración. Disminuye aceleración, disminuye la fuerza. Disminuye la fuerza, disminuye la aceleración. ¿Ya? Hasta ahí estamos. Ingeniero. Ya, compañero Sandoval, ¿ya la cogió o todavía no? Sí, ingeniero, sí. Yo creo que soy el más cemento de toditos, pero ya entendí. Ya, ya, verán, entonces verán, compañeros. Ahorita, bueno, se nos pasó el tiempo tenemos ahorita electricidad. Verán, para electricidad les voy a cargar un cursito para que desarrollen ya, pero chuta, sí, deben estar un poquito cansaditos, hasta yo. Entonces verán, el modulito que les iba a cargar de electricidad, les voy a cargar mejor para la próxima clase, ¿ya? Que es el viernes, ¿ya? Es solo un modulito con respecto a baterías, ya no es algo muy complicado de hecho, sí, pero sí cansa un poquito también estas clases, sí. Sí les entiendo también, sí son un Muchas poquito gracias, cansados. ingeniero, por entendernos. Gracias, Sí, ingeniero. Ingeniero, ¿puede hacerme un dígame. favor? Claro. Te verá, yo no he tenido su número y no pude contactarme con usted y Ya. lo que pasa que desde el domingo estaba con problemas de internet y Ya. no he podido entrar a clases ayer ni anteayer, no estuve en las clases y con los ingenieros que pude comunicarme, me comuniqué y con usted lamentablemente no he tenido su número y no pude. ¿Cuál es su nombre? Y Gualán Lozano Ángel Patricio. Ah, ya. Sí. Ajá, y teníamos una tarea pendiente y no pude entregarle, no sé, tal vez si me puede ayudar, es que el domingo en la mañana ya no teníamos, de ahí hoy día ya se arregló antes del internet y pude ingresar a clases. Haga cohete hasta mañana, ¿sí? Porque ya me exigieron que mañana les publique las notas y les pase, bueno, al rector, bueno, al encargado ese las notas, ¿ya?
Entonces, Mañana. haga cuete hasta mañana para yo calificar, no hay problema, pero sí trate de igualarse al menos las más que pueda, ¿sí? Ya, En todas las muchísimas materias gracias. que coja conmigo. Y Ya, chévere. los trabajos le envío al correo o No, al correo, es que ya Leva no las puede subir, ya están ya, cerradas. Ujú. Al ya. correo envíeme y Ingeniero, ya le pongo. Muchísimas gracias, ingeniero, le agradezco mucho. ingeniero, ¿puedes Ya, repetir la ya. actividad que tenemos? ¿Cuál? A ver, La sí, actividad que nos va dígame. a mandar, ¿puedes repetir, por favor, para cuándo es y en qué consiste? Ya, a ver, verán, vamos de nuevo. Lo que tienen que hacer es el ensamble y desensamble de un La artículo actividad que nos va a dejar, ingeniero, electrodoméstico que dice en o el elemento del electrode, no lo motor. escuché. En el electrodo, ya. Bueno, eso ya lo vamos a ver el viernes, ¿sí? Es solo un módulo en el electrodo sobre la batería, no es nada complicado, como todos los módulos que hemos venido trabajando, ¿sí? No tiene que preocuparse por eso, es sencillo. Ya, más bien, veamos un ratito estos ejercicios que les dije, ¿ya? Verán. Aquí está el primer problema, dice, 4 fuerzas coplanares actúan sobre un cuerpo en el punto cero presentado en la figura 3.1, determine su resultante de manera gráfica, ya es simplemente lo que yo les estaba haciendo de los vectores, nada más. Verán, pongámoslo, a ver, déjenme ver, este es el eje de las X y el otro pues será el eje de las Y, ya. Espérenme, ya sé cómo. Copiar. Y pongámoslo por aquí. A ver, aquí tengo uno abierto. Ya, un poquito más. Listo. Ya. Verán, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, de estos creo que ya hicimos algunos ejercicios, pero de todas maneras, les indico, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace aquí? Simplemente dice que sumemos todas estas 4 fuerzas para ver qué fuerza obtenemos. Entonces, yo voy a poner esta de aquí, primerito, esta de 80 newtons, las voy a poner aquí. Pero estoy medio chueco hoy día. A ver. A ver, esta de 80 newtons, pues la pondré a continuación de esta, miran por aquí más o menos, ¿ya? Simplemente estoy haciendo así al ojo. Sigamos con esta ya la puse, ¿no es cierto? Vamos con esta de acá, ¿ya? Y ojo, aquí les está dando el ángulo, ¿sí ven? Por ejemplo, la de 80 newtons no hay problema porque miren, sí, está sobre el eje de las X, quiere decir que no tiene ángulo, es decir que aquí para acá va rectito, si no cambia nada. No tan recto como mis líneas, pero... Ya, pero va recta, ¿no es cierto? No hay problema. Solo tienen que tomar en cuenta los ángulos, nada más. Ya, seguimos. Luego hagamos este de aquí, ¿no es cierto? Entonces, este de aquí, si ven, tiene un ángulo de 20 grados, ¿sí? Con respecto a este eje de las X, ¿sí? Entonces, yo de aquí me puedo ir hacia acá. Sí, ¿no es cierto? Ya, y esto tiene que valer, pues, obviamente, 20 grados. ¿Ya? Luego me voy con este de acá. Este de acá ahora, miren, me dice que tiene 30 grados, ¿no es cierto? Pero 30 grados con respecto a este eje de aquí, que es el eje de las X. Entonces lo enviaré aquí así. ¿Ya? Entonces de aquí a aquí tendrá, ¿qué cosa? 30 grados. ¿Ya? Simplemente están sumando vectores, tal cual como lo habíamos hecho por el método del paralelogramo. ¿Ya? Y ahora sí, ya me quedaría como ya arranqué con este de aquí, miren, arranqué con este, ¿sí? Ya me quedaría mi vector resultante que vendría a ser el que una a este punto con este punto de acá. Sí. Ese sería mi... Perdón, estoy mal. No. A ver. Ya, mi vector resultante uniría la punta del último vector con el inicio del vector inicial. Estaría así.
¿Ya? Ese sería mi vector resultante. ¿Ok? Simplemente miren, uní este de aquí, lo puse acá arriba, este de acá lo puse a continuación y este de aquí lo puse a continuación de este, hacia acá. ¿Ya? Bueno, me salió aquí el vector, pues desde aquí, desde donde termina el primero hasta donde termina el último, a donde inicia el primero. ¿Ya? Uno esto y ese será mi vector resultante. ¿Ya? Eso. El otro ejercicio, espérame para ver. Está hasta la computadora lenta. Ah, mira. Ya, entonces el otro dice, un niño jala una cuerda atada a un trineo con una fuerza de 60 newtons. La cuerda hace un ángulo de 40 grados con el suelo. Calcule el valor real del tirón que tiende a mover el trineo por el suelo. ¿Ya? Este B no quiero que lo hagan. Ya solo hagamos el A. Ya no importa, no hay problema. Con tal de que apliquen, no pasa nada. Hagamos solo el A. Ya el B no lo tomen en cuenta. Pero si quieren hacerlo, mucho mejor todavía. A ver, ¿dónde estaba? Aquí. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver. Igual, démosle aquí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, el problema dice, al igual que, bueno, no al igual que el carro, pero algo muy similar. Vamos a suponer que aquí hay un trineo o hay una caja, ¿cierto? Esta caja está amarrada pues a una soga y aquí hay un niño, ¿sí? Hay un niño que está jalando de ese trineo o de esa soga. ¿Ok? Entonces él está por aquí, está jalando, ¿no es cierto? Está jalando este trineo, ¿sí? Ahora, dice que lo está jalando con una fuerza, aquí tenemos una fuerza de 60 newtons, ¿sí? Fuerza igual a 60 newtons. Ahora, yo tengo aquí mi fuerza, ¿no es cierto? Esta fuerza va para acá, ¿sí? Bueno, esto está más sencillo que el carro todavía, pero bueno. Entonces, mire, yo lo primero que voy a hacer, ¿qué será? Descomponer esta fuerza, ¿no es cierto? Mire, tengo una fuerza aquí en X, ¿ya? Y tengo una fuerza en Y. Esto ya lo vimos, ¿no es cierto? Estoy descomponiendo esta fuerza, nada más. Y esta será mi fuerza en X. Y esta será mi fuerza en Y, ¿ya? No hay problema. Esto ya lo sabemos hacer, no hay ningún inconveniente. Esto dice que vale 40 grados, ¿ya? Pero bueno, no importa, igual les voy a hacer, no hay ningún problema, hagamos, no hay problema. Y ahora, ¿qué relación o qué función trigonométrica me relacionará pues cada uno de estos lados, ¿sí? El seno del ángulo será igual a cateto Adyacente opuesto. sobre hipotenusa. Pues, No, cateto opuesto es el seno. Coseno es adyacente. Sobre hipotenusa, ¿ya? Entonces, ahora simplemente, ¿qué hago? Despejo, ¿qué cosa? Lo que quiero. Hipotenusa, por cierto, es esta de aquí, ¿no es cierto? Que yo ya sé que vale ¿cuánto? 60, ¿sí? Entonces, simplemente despejo, yo lo que quiero es cateto opuesto, sería este de aquí, ¿ya? Entonces, bueno, ahí encontraría f de y, bueno, no importa, ¿ya? El cateto opuesto es este de aquí, f de y, ¿sí? Miren, es el que se opone al ángulo, ¿sí ven? Miren, este es el ángulo, ¿sí ven? Este es el ángulo, ¿ya? Y el que se opone al ángulo, el cateto que se opone, o el lado que se opone al ángulo es este f de y, ¿ya? O es esta componente en y, ¿sí? Ese es el que se opone. Entonces digo que f de y, o cateto opuesto, es igual a, ¿sí? Al seno de teta es decir, al seno de 40 grados, que es este de aquí, y multiplicado por la hipotenusa, que es 60, ¿sí? Que es esta de acá, la hipotenusa, ¿sí? Es esta. Y eso es un triángulo rectángulo, multiplicado por 60,
¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Yo encontré ya mi f de y, ahora quiero mi f de x. Entonces digo que f de x, ahora utilizo la otra función trigonométrica y digo que f de x será igual al coseno de 40 multiplicado por la hipotenusa, que es 60, perdón, 60, ¿sí? Entonces encuentro yo mi f de x, ¿ya? Ahora, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que me pregunta? ¿Sí? ¿Qué es lo que, a ver, algún compañero denme haciendo rapidito esta operación de aquí, ¿ya? Ya, hasta mientras. ¿Qué es lo que me pregunta el ejercicio? Me dice, ¿cuál será la fuerza real que está moviendo a este trineo hacia adelante? ¿Cuál será esa fuerza? La que está haciendo mover al trineo hacia adelante. La real, pero no la que parece, digámoslo así. Miren, ¿cuál será? ¿Cuál será? ¿F de Y, F de X o será F? La pregunta, ¿Cuál es la fuerza real o cuál es la fuerza de las que yo encontré ahorita? Sí, ¿Cuál es la pues, fuerza real? ¿Cuál? Es la F. ¿Pero cuál F? ¿De X o de Y? El F la de FX. Exactamente, Y. muchachos, que a ver, y ahora sí voy a dormir tranquilo. No, ya no voy a dormir tranquilo. F de X, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren, el movimiento, ¿hacia dónde se da? Hacia delante, ¿sí ven? El movimiento se da en esta dirección, ¿ya? ¿Y cuál es la fuerza que está actuando en esta dirección? Es F de X, ¿sí ven? ¿Ya? La otra es F de Y, pero F de Y ¿hacia dónde va? Hacia arriba. ¿Y el cuerpo se está moviendo hacia arriba? No, porque está simplemente La F arrastrándose, ¿sí ven? de Y solo se dirige al hombro, la fuerza del hombro que se va. Exactamente, la F de Y solo se va hacia la fuerza del hombro. Perfecto, ya ahí sí, correcto. Sí, la F de Y solamente va hacia la fuerza del hombro. Ya, entonces la fuerza que lo está haciendo arrastrar a este trineo será F de X, ¿ya? La F de Y en realidad, correcto, como dice el compañero, solo está inclinando o solo está haciendo fuerza en el hombro, ¿ya? Es decir, que aquí está jalando mal. Debería jalar de otra manera. ¿Qué es lo que debería hacer si quiere que este trineo sea más fácil de jalar? Tendría que hacer este de aquí a esta de aquí, esta soga, jalarla, pero así, miren, ¿no es cierto? Ve. ¿Por qué? Porque ahí, ¿qué estoy haciendo? Estoy aumentando la componente en X, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué estoy haciendo ahí? La fuerza sigue siendo de 60 newtons, no hay ningún problema, pero en cambio ahora miren cómo se descompone esto. Ahora esto se descompone así. ¿Sí ven? Así. Y ahora la f de x, miren, va a ser más grandota, va a ser ahí. Entonces esto es f de x, ¿ya? Y si mi objetivo es arrastrar el trineo, pues no debería hacer alarlo tan inclinadamente, así, tan inclinado, sino debería esto echarlo un poquito más. ¿Sí ven? Reducimos los ¿Por grados qué? ahí en el... Perfecto, ¿no es cierto? Estoy reduciendo los grados, entonces ya no será de 40, ahora esto puede ser de ¿cuánto? Puede ser solamente de unos de 20, se me 25, ocurre, ¿no es 20. cierto? 20, 25, ya. Tampoco le podemos decir que jale tan acá abajo porque se va a joder la cintura, ¿no es cierto? O que se la amarre aquí, aunque sea. ¿Ya? Eso entonces, perfecto, ¿sí ven? Eso es lo que hemos hecho, nada más está reduciendo, ¿qué cosa? La inclinación y por ende estoy aumentando f de x, ¿sí? Y disminuyendo f de y y por lo tanto este de aquí será más fácil de arrastrar, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasaría si yo lo que quiero es no arrastrarlo, sino elevarlo del piso? Sería... Con F de Y, ingeniero. ya la fuerza de F de Con f de y, perfecto. Ahí es la que trabaja, será exactamente, ahí ya la que trabaja pues será f de y, ¿no es cierto? Ya no es f de x.
Y obviamente, ¿qué debería hacer yo con esta soga de aquí? Ya no debería disminuir los grados, sino más bien, ¿qué tendría que hacer? Elevarlos. Aumentar los grados de nación. Exacto, aumentar los grados, ¿sí ven? De tal manera que ahora, miren, mi componente en Y va a ser esta grandota de aquí y mi componente en X va a ser esta pequeñita, ¿sí ven? Entonces, ¿qué quiere decir? Este trineo no se va a arrastrar, este trineo lo que va a hacer es alzarse, ¿sí ven? O elevarse la punta, sí, miren, se va a elevar la punta, lo que haga la fuerza, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente esta fuerza X no lo va a hacer arrastrar, sino más bien la fuerza Y es la que lo va a elevar. ¿Ya? Listo, compañeros. Eso es, entonces, ya creo que ahora sí ya estamos clarísimos en esto. Hagan estos 2, 3 ejercicios que están ahí, sencillitos, bueno, como les decía, lo de electricidad ya dejémoslo para el bien, porque en realidad sí es cansadito este tema, ¿ya? Lo dejamos para el viernes, lo de electricidad, y eso sería todo, compañeros, ¿ya? Pero al carro. Con este ya lo hicimos, ya, no hay problema. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Ya, estamos todos. Ya, compañeros, entonces que tengan una buena noche. Ponerle ruedas. A ver, compañero Íñiguez. A ver, ¿dónde está? Compañero Íñiguez, repórtese. Él tiene el micrófono mal, el ingeniero. Ah, sí, cierto. Ya, preguntémosle. Ya, chévere entonces, compañeros. Ahora sí. Nos vemos entonces hasta la siguiente clase y que tengan una buena noche, compañeros. Gracias.